Capítulo 3. Tener un propósito es inteligentemente imprescindible para poder vivir. Quien vive sin sentido se ha perdido la mejor y mayor parte de su vida. Dios, su creador, no improvisa, Él tiene propósitos para los que confían en Él. Vigi. Propósito de vida, propósito de muerte, propósito para todo. ¿Cuál de todos cumple él, hombre, mujer, y llega a su final satisfecho? Hay algo muy noble y al mismo tiempo trágico en la necesidad que tenía ese varón Lauda de exhibir su grandeza, hasta el punto de estar dispuesto a morir por ello, en medio de una cerrada carrera, por obtener el primer lugar en el Gran Premio de Alemania. Niki Lauda casi pierde la vida en un brutal accidente que cambiará su vida. A partir de este hecho, se reescribirá una de las más impactantes historias jamás ocurridas dentro del máximo de los circuitos del automovilismo profesional. La Fórmula 1, contó Howard a diversas agencias de noticias. ¿Cuántas glorias podríamos narrar acerca de grandes personajes, afanados corredores de autos como el que acabamos de nombrar por su pasión y gloria, el aplauso por la victoria y sus millonarias ganancias, y al final sus más hermosos trofeos almacenados detrás de un cristal lujoso en un museo del cual solo vivirá en el recuerdo de muchos, que algún día se olvidará y el interesado jamás volverá a vivir? Es prescindir de lo vital dedicándole a las glorias vanas olvidando la mejor parte. Imprescindible. Un adjetivo que se refiere a todo aquello de lo que no se puede prescindir, o sea, no se puede dejar de usar por ser indispensable y vital. Dirigido específicamente a un ser vivo o una cosa, sin el cual no se puede resolver un problema o una necesidad. O bien es absolutamente necesario su intervención para lograr su meta. Como ejemplo, el agua es imprescindible para la vida. Ningún ser vivo existe si no consume cierta cantidad del vital líquido al día, se deshidrataría. El agua con sus características especiales está compuesta por 2 átomos de hidrógeno más 1 de oxígeno, además toda el agua o gotas de agua que conocemos está compuesta gracias a varias uniones de puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las moléculas de agua, haciendo posible la vida de nuestro cuerpo mortal, tan solo porque 2/3 partes de él lo son, siendo un disolvente universal que ayuda a que nutrientes, minerales y químicos lleguen a través de nuestro sistema corporal hasta el más recóndito lugar dentro de él. Es incolora, sin sabor, químicamente neutra que ayuda a que los alimentos y las medicinas se disuelvan en nuestro organismo, en el de las plantas y los animales, además de ser un producto de higiene y limpieza básico para nuestro uso cotidiano. Así que podremos prescindir igual de su uso en la vida cotidiana. Hay muchas cosas de las cuales no podemos prescindir, entre las más vitales conocer el propósito de mi existencia. No hay un manual de ayuda tan básico que me diga quién soy, a qué vine y qué plan hay para mi vida y qué opciones tengo. Tal parece que cada persona vive, le va y tiene éxito conforme a la suerte, pero muchas veces, la mayoría el más exitoso hombre muere como el peor fracasado. Tal es el caso del máximo corredor de autos en la historia, y el más humilde hombre que vivió en una humilde choza, pero su vida la dedicó a ayudar a la gente, y preocuparse por ella cuando ésta lo requería, murió y fue el más reconocido hombre por su comportamiento con el resto de la gente o con sus amigos. Así de desigual es la vida. ¿Y entonces cuál de este hombre alcanzaría el mayor grado de éxito? El manual que trata del propósito de un creador nos refiere un hecho sobresaliente. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12, 16, 20. Desde que el primer hombre fue puesto en la Tierra, el llamado tercer planeta del sistema solar, quien se ha hecho la pregunta del Gran Premio, ¿cuál es el sentido y propósito de la vida? Un hecho trágico y muy triste se presentó en la ciudad de Nueva York, Manhattan, Estados Unidos. Una joven muy bella, modelo de descendencia rusa, de tan solo 20 años decidió quitarse la vida lanzándose de un 10º piso de un edificio. Los que la conocían dijeron que ella decía no encontrarle sentido a la vida. ¿Acaso lo buscaría? ¿Qué sucede con muchos seres humanos?
Se desvían del camino tomando uno sin regreso y equivocado por ignorancia como el que un servidor hubiera tomado. La falta de prescindir de una meta e interés por la vida nos lleva a perder todo lo que se ha ganado, hasta perder de vista la dirección del lugar donde nuestra alma posará para siempre, deducir si eso no imprescindible es personal. El pensar propio y egoísta del hombre, refiriéndonos al ser humano hombre y mujer, solo es tener poder, bienestar y beneficio propio, a costa de quien sea, de lo que sea y paga la consecuencia del desvío de su propósito, por no conocerlo y no buscarlo. El propósito de ser, de vivir, es más que poseer. Es entender que no existimos por existir y luego nos toca recorrer el camino que nos prepara para la carrera final de nuestros días. Quien conoce cuándo ha de terminar. Es imprescindible hacer un buen uso de nuestra vida. Del traje, el cuerpo, los guantes, los hechos, y los dones o facultades que éste posee, que algún día habremos de entregar cuentas. Tal y como si nos prestaran un vehículo nuevo, y si lo accidentamos tendremos que pagar la factura de la reparación hasta el último centavo, y eso si sobrevivimos al accidente, que sería una catástrofe. Este traje sofisticado que se nos prestó para poder vivir en este planeta habilitado para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, aquí pasa algo complicado, es tan vulnerable que se rompe, se hiere, se daña y hasta pierde sus funciones vitales, y si no hay alma dentro de él, deja de ser y existir terminando en una caja lista para ser depositada en un cementerio. ¿De qué manera comprender la razón de este préstamo es suficiente? Darle mantenimiento, satisfacer sus necesidades, trabajar honradamente, portarse bien, disfrutar con nuestra compañera lo poco o mucho que se tiene y ayudar a los necesitados, cuando es parte de su felicidad, cuando al fin de la jornada llega uno a casa y después de una cena modesta, se disfruta junto al sabor de la paz, junto con el descanso necesario para recargar las fuerzas. ¿Qué persona en toda la historia de este planeta o en la sociedad que vive o vivió en los mejores lujos ha podido comprar con el exceso de su riqueza que posee el tiempo de un día? Ya no digamos de un día, una hora, ya no hablemos de una hora, de un minuto o un segundo más en su existir en esta tierra. ¿Acaso podrá tener un cálculo exacto del tiempo de vida que su creador determinó desde el día de su nacimiento? ¿Tendrá los suficientes elementos para pagar por la paz y felicidad que por muchos es añorada? Se dice mucho, nadie tiene la vida comprada, al que le toca, aunque se mueva. ¿Cuántos saben, cuándo y a qué hora haya de despedirse con certeza de este mundo? Todos sin excepción algún día enfrentaremos esta triste y penosa realidad. La diferencia estará en después de cerrar los ojos aquí para abrirlos donde uno decidió estar, cerca de su creador o lejos de él. Lo más penoso es que a este estado se le ha dado hasta una personalidad que se respeta tanto que se le da culto como a un dios, siendo una consecuencia del cese de la vida y no un dios con poder. Dios el creador dador de vida es la causa, cuando él decide, regresa el alma a él, muere el cuerpo físico y se retira el alma. Un estado al que todo ser humano sin excepción estamos destinados a tomar y a donde ponemos al verdadero creador de vida mientras tuvimos oportunidad. Nos estamos olvidando de él, cuando es lo más imprescindible de buscar. En el manual de vida, nos dice que la muerte, la cual será juzgada y echada un día al lago que arde con fuego y azufre. En un estado de nuestro cuerpo material cuando cesan sus funciones, entonces el alma se separa del cuerpo, ¿y a dónde irá? ¿Estaremos preparados para el último viaje de ella? Nos preparamos para ser alguien en la vida, tener el mejor lugar en la empresa más reconocida, el mejor doctorado. En otro extremo para nada, siquiera para trabajar en un oficio para lo básico, para comer y sostener los gastos más esenciales del hogar, pagos de luz, renta, etc. Y nos hemos preparado para ocupar el lugar que después de la muerte se nos dará. ¿Es esto un propósito inteligentemente imprescindible? Algo que usando la inteligencia con que se nos dotó no podemos dejar de ocuparnos por ser sumamente importante para nuestra existencia en la eternidad. No se puede prescindir de una capacitación para pasar a nuestra habitación permanente. La familia se alista para ir de vacaciones, prepara sus maletas, la ropa adecuada, el dinero requerido, y el tiempo necesario lo determina, para pasar los momentos más inolvidables de su vida. En la misma manera nos preparamos para pasar a la etapa siguiente de la vida. El alma muere. En verdad se tiene la plena certidumbre que pasará, donde se tendrán los momentos más hermosos e interminables en la vida.
Consideremos que si existe la vida también la muerte, pero ¿qué hay del espíritu que mora dentro de este cuerpo? ¿Por qué vivir ignorantes? Pretendemos conocerlo, pero ¿quién nos lo dijo? Porque no se cree y porque no se quiere hablar referente a ello, temor a lo desconocido, ¿qué nos cohíbe? ¿El miedo a qué? ¿Será que debemos darle a partir de este momento importancia o perecer sabiendo que algo pudimos hacer? ¿Dónde está esa información? ¿No acaso en la vida secular nos preparamos intelectualmente? Y entonces estaremos seguros de pasar el examen que nos hará graduarnos. Cuando estudiamos y repasamos las materias de las cuales se nos cuestionará, la confianza de la preparación hace que lo que nos daba temor desapareciera. Por el lado del riesgo de cesar nuestra vida, sabemos si regresaremos de ese viaje secular con nuestra familia, o de aquel que nos enviaron del trabajo. Alguien ha leído en el manual, se nos advierte que se ha establecido para todos los hombres sin excepción que mueran solo y una vez y después un juicio. Hebreos 9:27. ¿Qué quiere decir esto? Alguien dirá: no lo sé, ni me interesa saberlo. Ya Dios dirá: a ver qué pasa, no tengo tiempo ahora para quererlo saber, ya llegará el día. Es el examen de la vida, el definitivo, con el que nos titularemos para una eternidad, donde el director de la escuela de la vida es el eterno Dios, creador de las almas. Nos surgen dudas, tenemos toda la razón. Somos dados a ello, ¿no es mejor saber toda la información cuanto pueda como recibir un curso para el más importante examen? Que tener un conocimiento nulo, aunque el examen fuera el menos complejo. Lo importante después de un análisis y haber encontrado la causa del conflicto es hacer algo para salir de la ignorancia. Cuando la capacitación espiritual tiene efecto en nuestro corazón, la incertidumbre desaparece. Dios dirá la última palabra por lo que conciernen y merecen nuestros actos, porque así lo elegimos o desechamos, cuando prescindimos de ello, no que tengamos la capacidad suficiente para salvarnos a nosotros mismos, sino que hayamos resistido el atento a su llamado a la verdad, la cual no será excusa que no conocimos. ¿Cómo evitaremos la condenación de nuestros malos actos? Si no descubrimos cómo hacerlo. Todos llegaremos a ese momento, un tema de controversia mundial porque nadie lo puede explicar. Los adivinos lo dicen en las cartas, pero ¿quiénes son ellos? ¿Tienen poder sobre la vida, en la muerte? ¿Con qué poder lo hacen si Dios no está con ellos? De cierto ya tienen preparada su recompensa, si no se arrepienten de sus engaños, los cuales cambian por dinero. Que prenden a las almas inconstantes que no buscan a Dios, o solo lo hacen cuando les va mal. Por determinar el día de una muerte, lo cual no se les ha concedido hacer, causando un daño psicológico al mal informado y apartado de Dios. Los hombres se crean hipótesis, teorías e ideas para mitigar esta inquietud. Es que así es, yo lo digo hasta el no encontrar más respuestas de los hombres, entonces decide e intenta volverse a su creador, cuando tarde ya es, como si estuviera tan lejos de nosotros. La oportunidad la tenemos hoy cerca, ¿por qué evitarla? Aquel hombre dijo: yo nunca he visto a Dios, ¿dónde está? Ni una muestra de su poder, quiero verla. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. De pronto una bella mariposa monarca se paró en su hombro y sin darse cuenta de su presencia el hombre, el precioso insecto, permaneció ahí un rato, luego se fue. ¿Cuántos hemos hecho esto mismo? Buscando a Dios en algo impresionante, magnífico, sobrenatural, en algún lugar lejano, y no lo encontramos. Cuando ya estaba tan cerca de nosotros y no lo notamos. Sin embargo, hoy se puede tener la última oportunidad y viene una adversidad en el último momento, la tormenta destruye todo a su paso, la traición del que más se confiaba hizo estragos, causó decepciones. Las lágrimas dejaron de brotar, todos los recursos se agotaron, la esperanza parece haber muerto, y lo último que quedaba era morir con ella. Pero una luz de esperanza muy tenue se mira a lo lejos y volvemos nuestros ojos al Creador y Preservador de la vida. Milagrosamente ahí se manifiesta el Poderoso una vez más, en el perdón hacia mí por medio de su Hijo para que le contemplemos, cuando vimos solamente dos huellas detrás de nosotros y osamos todavía reclamarle. ¿Dónde has estado? ¿Qué es lo que has estado haciendo, Señor? Misericordiosamente nos dice con voz compasiva: cuando te vi caído y sin nadie que acudiera a levantarte, te miré a lo lejos porque habías decidido no caminar conmigo, pero tu mirada se volvió hacia mí en un momento. Acudí a ayudarte cuando te vi tirado, y entonces te cargué. Esperando no te molestaras te dije que te amaba y mandé a mi Hijo, por tu rescate.
caemos de rodillas ante Él, agradecidos. A los 18 años tuve el encuentro personal el cual nadie me puede platicar, porque lo viví. Ahora ser salvo, el haberlo encontrado es lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida. El propósito carente con el cual yo andaba, traicionado por el amigo, el que comía a mi lado en el mismo plato, la preocupación de mis padres era nula hacia mí. Habían problemas, los cuales ocupaban su tiempo, sin embargo no es reproche, no había sentido de la vida. Sin rumbo donde ir, parecía la muerte el único camino a tomar, decidido a truncar la ruta del propósito. Un pequeño accidente, me despertó a pensar y saber a dónde me dirigía. Unas palabras en un tratado alumbraban cual faro a un navío perdido en el alta mar. Es la clase de experiencia que al estarlo narrando mi alma se vuelve a conmover. Es algo que los científicos no podrán explicar con todo el razonamiento de toda la gran ciencia existente. Mientras tanto crean disputas entre un dilema, ¿existe? ¿No existe? Cuando buscarlo se hace necedad, en el microscopio, en un tubo de ensayo, y hasta el fin del universo. Cuando aquí está, cerca de nosotros, sus obras magníficas, el bello amanecer, en la luz que asoma nuestra ventana cada mañana, cuando podemos respirar, cuando nuestro corazón palpita, bombeando los litros de sangre cual finalidad es cumplir un propósito en nuestro organismo, cada día de nuestro existir. Porque creemos en respuestas sin fundamento. Esto no cabe en el corazón convencido y agradecido de vivir, la respuesta más certera es la que causa locura, y prosiguen investigando. Como no creyendo que haya algo más después de esta vida, pretenden explicar lo que ya es y lo que no será, lo que ni siquiera ven ni entienden, y filosofan sin aceptar que fue indispensable que un ser omnipotente pensara su diseño y existencia, asimismo sostiene y mantiene en acción su infinito poder en cada giro de una molécula, como del universo, como cada segundo y micromilésima parte de su materia que parte de su obra no lo entiende. Los cielos, la mar, la naturaleza, el hombre, ¿a quién de ellos le coronó de entendimiento? ¿Qué puede decir el barro al alfarero que lo formó? ¿Por qué me haces así? ¿Hasta dónde pretendemos cruzar los límites que él mismo nos trazó? Somos hombres creados del polvo, al cual regresaremos, él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. La carne, huesos y nuestro espíritu. Nuestra inteligencia recorre un camino extraño de querer alcanzar a la de Dios, lo que nunca ocurrirá. Lean por favor que es lo más sencillo de entender. Si yo creo un robot, con inteligencia artificial permitiré que él sobrepase la mía. De ninguna manera prescindir de esto, cabe esa posibilidad. El uso de mi facultad no lo permitiría. En la gran cima de una lógica respuesta, divagamos y nos retiramos de la más certera antes de llegar a la ruta perfecta. Prescindir de un conocimiento que me lleva en la dirección justa no es producto de un ser pensante y razonable. Lo más razonable no es nuestra razón, la que prescinde de la fe. Poder decir que soy maestro de la carrera es necio y torpe, por tan solo haber practicado algo de ella, hasta que se tiene experiencias tras experiencias que quedan adelante luego de la graduación. Hasta entonces el alumno se convierte en maestro y convencido de su adiestramiento toma su meta. Así el que conoce al maestro de maestros al Altísimo y lo hace su amigo en el viaje que lleva sobre la tierra. Prescindir de la importancia y objetivo del mensaje de su amistad, la mejor noticia en el mundo de buenas nuevas de nuestro Dios para con los hombres en algo claro y sencillo, sin poseer un alto grado de inteligencia, esto es la raíz, la semilla, el principio del conocimiento fundamental para todo ser humano, leerlo y analizarlo es imprescindible, contiene un propósito, el cual nadie puede menospreciar y escribirlo en el corazón con un gran sello para compartirlo. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Cristo crucificado, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados.
Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la vida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor, Dios su Padre, quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos, e intercediendo por los transgresores. Isaías 53, 1, 12. Todo esto sufrió Jesús por nuestros pecados, el mensaje cual no debemos de prescindir, ya que mis pecados merecen el pago, su consecuencia. La condenación, y a Dios le preocupó nuestra condición y forma de vida, porque no quiere nuestra muerte como pecador, sino que éste se arrepienta, aleje del pecado, sienta dolor y remordimiento de la ofensa hacia Dios por su maldad. Así que el pecado es la condenación, la recompensa de los actos que lo merecen. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Romanos 6, 23, la fe en Jesús, la aceptación de su sacrificio y creer que todo lo hizo por nuestra culpa. Si todo lo que merecen nuestras acciones es reconocer que necesitamos una justificación, a un Salvador, a un abogado que nos defienda y limpie todos los hechos que dan como resultado la muerte eterna, una vida separada eternamente de Dios. Este rescate se lleva a cabo de la manera siguiente. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Nuestra razón nos puede hacer pensar tantos argumentos y también nos dirán, bah, si existe un Dios bondadoso, Él no nos enviará a la condenación. Precisamente, a este Dios bondadoso le preocupó nuestra situación y al preocuparle, tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Ya no profesemos ser sabios, nos haremos necios. Porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. ¿Hasta dónde llegará nuestra soberbia? La llevaremos cual carga por toda la vida, no es un yugo. Lo peor decir que no hay soberbia en mí, cuando soy preso de ella. ¿Cómo liberarme? No la uses, y escapa de ella, antes que muera contigo y te abandone en el sepulcro y tú pagues la consecuencia, cual amigo que deja al que comía de su plato. Quien habla en primer lugar del Creador de la vida. Por lo contrario se hace idea y duda de su existir, donde queda nuestro conocimiento que con un poco de inteligencia tendremos propósito e identidad. Quien busca a su Creador y con valor humillándose se acerca a Él, echando en tierra su orgullo y acepta su condición y de Él su existencia. Pudo habernos creado como robots para que todos obedeciéramos al momento de su primera orden. La tierra sería otra. Pero quiso esperar que lo conociéramos, lo aceptáramos, lo buscáramos con un corazón sencillo y humilde. El hombre practica el pecado porque es común, dice, y todos lo hacen. Entonces si todos lo hacen, me condenaré con ellos. Todos roban, yo robo, todos fornican, yo fornico, todos adulteran, yo también. Entonces practiquemos todo lo que la ley condena, que ésta proclama que merece la cárcel y la cadena perpetua. Oye, no te vayas tan lejos, pero si no mataré a nadie. Dirás, pero si afectarás a terceros con tus actos de adulterio o de fornicación, de robo, de engaño, de mentira, de un acto deshonroso, de fraude, y que la ley castiga con cárcel. Podrás poseer el dinero para pagar al mejor abogado que te defienda y justifique tus actos, pero si se encuentra la menor evidencia, serás echado a la cárcel y pagarás todo hasta el último 5, así que Dios, que mira todo, propuso al mejor abogado para tu defensa. Tu fe, tu arrepentimiento y el fruto de ellos será el pago por tu liberación.
sometidos a prueba para creer su noticia la que no pasa de moda, y el diario deja de publicar. Dios, siendo el creador del universo, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Podremos acaso dar a cambio algo por su favor con nuestro invaluable dinero, con nuestro miserable oro, material precioso cual fue tomado de la tierra que ahí quedará, o nuestras posesiones que con inteligencia, el Creador mismo todo nos proporcionó? Por todo arrasa el huracán, el tornado lo descubre y lo esparce con el polvo. La tierra tiembla de temor, ¿quién estará en pie delante de él? Y dirá, ¿quién eres tú? No mira a la tierra y tiembla cual ebrio, y todo cae. Si el mismo cielo se oscureció a causa del pecado en la humanidad y se vistió de luto, cuando vio morir en una cruz a su mismo Creador. Falta el alimento que ni con todas las riquezas compraremos, cuando la semilla del campo deje de dar su fruto, cuando cese la lluvia, cuando todo animal y árbol que da fruto muera, y hasta entonces reconoceremos que somos nada ante Él. Postrados al suelo, nos quebrantamos, rogando misericordia y perdón. Nadie que confía en Él, será avergonzado. Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. 1 Crónicas 29, 14, 15. ¿Qué cosa inventada por el hombre puede controlarse sin prescindir de su creador, sus instrucciones en un manual de operación y manejo, donde encontrar el único y suficiente conocimiento del propósito de la vida? ¿No es esto imprescindible? ¿Qué filosofía o escrito sabio podrá reemplazar el único conocimiento que el creador mismo nos proporcionó? Se juntó un tesoro, el conocimiento plasmado en una gran colección de libros con escritos sabios por hombres sencillos, e inspirados divinamente y que la gente con corazón de piedra pone en tela de juicio diciendo y declarando, ¿es esto de Dios? El loco habla y no lo cuestionamos, creemos su palabra. Pero habla Dios en su palabra y lo negamos, ¿quién el loco y quién el inteligente? Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 1, 16, 17. Estos escritos tratan de la vida del hombre en esta tierra, del cómo dirigirse en ella, y muchos la subestiman. Buscamos al Creador como si estuviera tan lejos, como si tuviésemos que hacer un largo viaje para encontrarlo, cuando está cerca de nuestro corazón, donde Él le puso un soplo de su aliento, un alma, un espíritu, que pasa en breve antes de pasar a su eterna morada. Saber quién soy, es saber lo que quiero con un propósito inteligente. Si lo ignoro, estoy completamente extraviado. Soy la magnífica obra de un Dios magnífico, que en su magnificencia me diseñó y me creó desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Él es la causa del que vive un propósito imprescindible, y más que las palabras más bellas lo puedan describir. Pues, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 3. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos, orgullosos, soberbios, altivos, procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12, 10. Cuando realizaba un viaje en un autobús, me encontré con esta leyenda escrita en el frente superior del mismo. Señor, si me olvido de ti, recuérdame por favor que existes. Qué absurdo, lo escribió un hombre. ¿Por qué no entender que debo buscar a Dios con humildad? ¿Quién soy? Sino polvo para demandarle que esté conmigo aunque yo me olvide de Él. Mi pecado me hace más miserable y ciego. ¿Quién soy yo sino un hombre sucio de labios que merece el castigo por sus actos? Mis mejores obras, trapos de inmundicia son ante Él. Esperaré hasta que posiblemente me detecten un mal y me desahucien, entonces ya lo buscaré humillándome hasta el suelo, entonces quizás reciba la oportunidad de un milagro que no merezca. Si no llego a esa oportunidad, estaré perdido eternamente y para siempre en mi pecado. Porque jamás acudí al abogado, a Jesucristo el justo, para el perdón de todos mis pecados. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5, 14.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. En el propósito imprescindible encontré que pasando cual peregrino en este exageradamente precioso y excepcional planeta llamado Tierra, donde encontramos hermosos monumentos naturales, así como grandes monumentos artificiales hechos por la osadía inteligente de los hombres como arquitectos y diseñadores, y tantos lugares los cuales algunos y hermosos, he tenido el privilegio de apreciarlos frente a mí, el nacimiento del majestuoso sol, delante del impetuoso y humilde mar, el delfín haciendo gala de sus estupendos saltos, y tantas cosas bellas más, otras que por medio de una imagen de alta definición en una compleja pantalla de computadora, en un periódico o en alguna edición de alguna revista famosa, pude apreciar despampanantes lugares paradisíacos que poseen un gran misterio del cómo nacieron, poder admirarlos en una revista de la National Geographic donde exploradores expertos en la materia dan breves descripciones de lo que representan, en su investigación tal que exponerse a la muerte es su diaria labor, a peligrosos animales de la naturaleza silvestre de los cuales pudieran recibir un ataque, a misteriosas enfermedades que pudieran contagiarse en su aventurada osadía, que no prescinden de su gran trabajo. Un gran desafío para poder capturar la mejor y más impresionante imagen, acompañada de una historia y descripción de sus maravillosos viajes. Me encuentro paseando como un peregrino curioso de poder encontrar cada día otra obra más impresionante que una maquinaria biológica perfecta como lo es este cuerpo humano en el cual habito, compuesto de más de 1 billón de células con diversidad de funciones, y cada una de ellas con características propias que nos distinguen de otros seres en la Tierra, dentro de nosotros los humanos. Tan solo una sola célula, es una gran fábrica microbiológica que se asemeja muchas veces más, todas las áreas que componen una fábrica de producción de autos con todo y sus áreas de oficinas, áreas de distribución y desechos, originando, multiplicando, y regenerándose cada célula desde nuestro interior con un trabajo específico, dirigida cual sinfonía por el director más reconocido, poco buscado. Nuestros órganos y huesos hasta el exterior en nuestra piel, en cada micro rincón de nuestro cuerpo, donde temporalmente habitamos. Siendo aún no satisfecha mi búsqueda, comprendo más el milagro de la vida que me fue concedido, el motivo de pasar por aquí cual peregrino en esta tierra donde día a día se aventuran y nacen más seres humanos por la estupenda unión celular de un óvulo de una mujer y el espermatozoide, la unión en amor de un hombre que desposó a una mujer, siendo parte de las características genéticas de ellos mismos que se unen para ser uno, un núcleo con toda la información e instrucción requerida para comenzar el milagro de la vida. Mucha gente lejos de entender el propósito de haber venido aquí por la falta de conocimiento, menos poseen una identidad, de dónde vienen, a qué vienen, por qué están aquí, se vive como si se hubiera equivocado su alma en un cuerpo extraño, demostrando con tendencia a parecerse a quien tampoco posee una identidad, practicando sus modas y actitudes sin propósito alguno. Pensar a quién seguir o parecerse es carencia de identidad. Otros piensan que su vida es solo una casualidad, un accidente o aún más, que no tiene caso vivir por no haber un propósito ni remedio a sus males. Se la pasan sobreviviendo y quejándose, cuando sus vidas se ven llenas en problemas y amargados que nada tiene solución sin buscarla, llegando al fin de sus días decepcionados, por haberse fiado de sus semejantes y sorprenderse de sus errores, sin haber disfrutado y probado una vida propia, con metas y propósitos, mal buscan su bienestar en los lugares equivocados. En el placer, en lo superficial, en lo material, buscan lo perfecto para ellos mismos sin contribuir a nada. Si te regalaran $1 millón, inmediatamente pensarías sin lugar a duda, comprar todo lo que siempre has deseado y nunca has tenido en la vida. En ese instante, tu contentamiento sería externo, breve, porque tarde o temprano gastarías todo ese dinero y después de acabarse tu alegría de tener lo que siempre deseaste, se agotaría junto con el dinero, aunque las pertenencias estén ahí no durarán para siempre. Sin embargo, algo que genere tu alegría interna jamás se acabará. Pensar disfrutar lo temporal, sin darse cuenta que un anzuelo de consumismo pesca a los consumidores que compran cosas que ni siquiera necesitan.
cosas materiales adquiriste, olvidando que algún día, la polilla, el orín y el óxido se lo llevarán, los preciosos metales se corroerán, siendo la codicia de los hombres, que viven en avaricia poseídos por la ambición, a nuestro parecer sano, justificándonos que es el fruto de nuestro gran esfuerzo y trabajo para después, quizá disfrutarlo con las fuerzas que se acabaron, en la vejez, sin que les llene nada, viven en su egocentrismo pensando estar satisfaciéndose a sí mismos, sin llenar el hueco en su corazón, con todo lo que se tiene, desperdiciando los momentos más maravillosos de su vida en la convivencia de su familia y en la ayuda a quien lo necesita, en el conocimiento y aplicación de valores morales y espirituales que nos hacen seres humanos. Proveer todo lo material no significa que sea suficiente, y cuando aumentan los bienes aumentan los males, ya no hay de qué preocuparse. Diría el que todo lo que desea su corazón lo tiene, pero al contrario tendrá más por qué preocuparse. Por quien administre sus cuentas. El que junta y acapara dinero sabe qué tan difícil fue obtenerlo, cuida y valora sus posesiones, pero llegan los hijos, abren la mano para recibirlo y disfrutarlo sin valorarlo, porque no saben lo que costó y lo malgastan, exponen todo lo que tienen a la envidia y codicia de los hombres falsos de temor que tienden lazos sobre su propia cabeza con sus hechos. Por otro lado aumentan sus bienes, trabajando para quien ni siquiera conocen. Abren la puerta a la tristeza, a la depresión que pueda llegar, ocasionada por los agresores. A los que ni el sueño les sabe, no son libres de caminar y conocer su interior, en un ser humano que amando es feliz, no por lo que tiene, y que al poner el corazón en su riqueza se olvidan de lo principal, antes de salir de la cueva, que hoy en día no es costumbre practicar. Actualmente compartimos con nuestra familia y con otros seres como nosotros en este planeta lo que hemos alcanzado, o somos un acto de la ambición y de codicia del fruto de los que viven a costa de la explotación y humillación a los pobres. Fuimos creados con un procesador biológico con una capacidad grande de razonar, un cerebro que genera inteligencia para planear, para organizar, para innovar, para crear, para proyectar. Cuando vemos un accidente o alguna tragedia automovilística a nuestro paso, y vemos que alguien que sufre, al instante se activa en nuestro cerebro un mecanismo neurológico de acción-ayuda, y aunque a veces no queramos hacer algo, nuestra humanidad nos impulsa, y si nos quedamos estáticos alguien más nos alerta e invita a la ayuda, a nuestro prójimo necesitado, de inmediato nos acercamos y nos ponemos a la orden de quien más estratégicamente ve lo que se puede hacer, sin pretexto alguno obedecemos sin preguntarnos por qué. ¿Quién es usted para mandarme? De inmediato pensamos en apoyar y ayudar. Articulamos palabras con sonidos a través de nuestras cuerdas vocales, para comunicarnos y expresamos, esto es humanidad, es vivir en armonía. Por otro lado hacemos discriminación por las diferentes razas que somos, siendo iguales, hermanos de raza, en la misma creación, mismo linaje de sangre, hacemos riñas entre nosotros mismos, en lugar de unirnos y pelear contra la corriente y el sistema, avanzar por las necesidades de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestro planeta, como los seres vivos inteligentes que somos. Hacemos guerras absurdas en las cuales nuestros mismos hijos sufren después las consecuencias que les heredamos. Los desastres que nosotros mismos provocamos, equivoco de un ser humano que siendo igual a sus semejantes en tener un par de ojos, un par de manos, un par de pies solo diferente en color de piel e idioma, siendo apto para otro comportamiento más consciente y cordial lo limita nuestro egocentrismo. La naturaleza no tiene conciencia ni razón y nos da lecciones de trato y comportamiento entre su misma clase y especie, de compañerismo, de trabajo, de unidad, de paciencia, de inteligencia tan solo con su instinto animal. Veamos a las hormigas siendo que no tienen capitán trabajan como si lo tuvieran, hacen bancos de alimento para el invierno una con otra unidas, no conocen la pereza, su instinto al verlas arrastrar juntas el alimento para su reina. Veamos a las abejas obreras en su limitada vida de muy pocos días, nacen y comienzan a realizar su propósito imprescindible, su trabajo sin que alguien les obligue ni proporcione pago alguno, construir un panal de conjunto perfecto hexagonal, proyecto de una gran ingeniería de la construcción, en soporte y funcionalidad para el recogimiento de la sabrosa miel que todos alguna vez probamos, ahí se juntan esas pequeñas y trabajadoras abejas obreras sin protestar. ¿Alguien ha visto que se amotinen? Un servidor sí como
para trabajar y crear unidas un panal, objetivo que cumplen día con día, semana a semana, mes tras mes, sin tener quien les pague ni goce de salario y no pierden su razón de ser, su sentido de vivir. Estos pequeños seres voladores guiados tan solo por su instinto, quizá, porque no tienen conciencia, no sienten envidia, ni el menor grado de orgullo ni conocen pretextos, tan solo su razón y propósito de ser, más a nuestro favor con nuestra inteligencia podemos hacer un mundo mejor, todos los que pasamos por aquí tenemos un objetivo, un propósito, nos podríamos ayudar juntos dado el ejemplo de esos pequeños insectos que nos dan una gigantesca lección de ingeniería y moral que si todos los seres humanos comprendiéramos exactamente, unidos lograríamos construir un mundo mejor. Cuando me he encontrado con una abeja, he podido pensar acerca de ella, su ardua labor de trabajo que me hace respetarla será por ello que ni una sola me ha picado, excepto la que encontré muerta en una visita por la playa y la pise accidentalmente sobre la arena y se enterró su aguijón en mi dedo gordo del pie. Lejos de sentir miedo por otra picadura dolorosa, que sufrí solo siento respeto al contemplarlos volar por ahí, tremendos insectos trabajadores que viven con un firme propósito. ¿Cuál trabajo de aquel que lo desarrolla elegante en una oficina como aquel humilde que lo hace tan modesto de limpieza y orden así también barre la calle? Como ser humano ha pasado que conduces tu vehículo, al pasar por una calle angosta, otro vehículo topa de frente al tuyo en el camino y no le dejas pasar, te sucede esto todo el día por doquier que circulas haciendo más tardado tu circular por las calles donde el tráfico por la explosión demográfica nos ha afectado. Sucede esto con regularidad, topas a uno, otro y otro auto, pudiendo dejarlos pasar te enojas, ignoras su vista y esperas que se quiten de tu camino sin querer percibir que el otro conductor espera lo mismo que tú. ¿No es esto seguir la corriente necia y absurda? ¡Qué tontería diríamos! Si nos viéramos en una película en la que el actor principal fuéramos nosotros mismos, si tuvieras una actitud diferente a la de los demás haciendo más ágil tu circular, aprenderemos más. Tan solo experimenta esto, tardas de 3 a 5 minutos por cada ocasión que te sucede actuando con insensatez y miras solo el auto, aparentando que no ves al conductor, esperando aplicar la ley vulgar gallo o gallina, al contrario de aplicar la sensatez de 1 minuto por mucho, cuando eres el primero en acceder y simplemente sonríes y eres feliz de hacerlo. Tu actitud te llena de buen humor, te da ánimo y así de sencillo disfrutas algo de la vida sin precedentes, un cambio en grande. Lo puedes comprobar en cualquier momento si lo quieres. No es una clase de moral y comportamiento de cómo ser bueno o malo, es algo más que inteligente que podemos hacer, disfrutar uno de los muchos dones que tenemos los seres humanos llevado a la práctica, pensar y proceder con sensatez e inteligencia, y de recompensa eres el principio del cambio en un rincón del mundo. Tocando el terreno de la precaución a todo aquel que gusta de la velocidad en autos, es más riesgoso sobrevivir en la vida si corres a exceso de velocidad que correr a una moderada, es como pender de un hilo que no sabes en qué momento se romperá. Y si no lo rompe uno otro lo romperá, esto es inteligencia, y precaución y hacer uso del excepcional cerebro y sentido de sobrevivencia que cada uno posee. La manera que cada persona toma en la resolución de problemas es incongruente en un ser humano capacitado intelectualmente, pero nos sucede lo que el dicho: en casa de herrero asadón de palo. En la vida de un creyente se aplica una ley llamada de Ohm ante la corriente que toma la mayoría de la gente. La corriente, el mundo y su sistema, es directamente proporcional al voltaje aplicado, la fuerza a seguir lo que los demás siguen, el cómo resuelven sus problemas en este mundo, e inversamente proporcional a la resistencia, el creyente cristiano que obedece, queriendo agradar a Dios, cambiado radicalmente, nacido de nuevo, en contrasentido. El conductor es Dios, no así para el hombre natural donde el conductor es el mundo. Es ilógico que el creyente viaje en el conductor del mundo y diga que es guiado por Dios. De ninguna manera, porque aunque viaje en el conductor del mundo, espiritualmente viaja en el conductor de Dios. Recordando que nuevas criaturas somos hechas para buenas obras. No podemos resolver las cosas y los problemas como el mundo suele hacerlo, con palabras antisonantes usadas para herir moralmente, a golpes, con violencia. El creyente lo resuelve bajo la dirección del conductor que es Dios, y su ejercicio diario es la comunión y la lectura de su manual de vida, el mantenimiento de sus conexiones.
El amor es el signo de igualdad, definiendo su meta, y la vida eterna donde desemboca su cauce es el resultado más excepcional de la fórmula, no así donde desemboca el cauce del mundo, que va de mal en peor por su lejanía a su creador. Ahora, ¿qué corriente seguir? ¿Cuál es tu fórmula, la más segura? Esta fórmula está comprobada, es la mejor usada en una apuesta. El excepcional trabajo de las hormigas que se alinean cual soldados en el borde de las paredes y todas aquellas esquinas donde suele pasar, no hay quien las comande, sin embargo no se extravían, no provocan congestionamientos en su transitar y no tienen autoridad que las corrija más que su misma naturaleza, y así trabajan arduamente en sus tareas, se preparan para el invierno, así como este gran ejemplo hay muchos en la naturaleza de las cuales aprendemos si le ponemos un poco de atención. Los biólogos estudian la gran variedad de insectos que existen en esta tierra, cuán pequeños gigantes ingenieros de construcción e instructores de superación personal, nos enseñan cosas sorprendentes. Otro ejemplo es la metamorfosis de la oruga, al convertirse en una linda mariposa. En el interior del tejido de su organismo existen unas células llamadas células imaginativas. Cuando supe eso me impresioné. Es como un tipo de fe esas células, estas son tan distintas a las células comunes de las mismas orugas, que el sistema de inmunidad del gusano piensa que son enemigos intentando destruirlas, mas las nuevas células imaginativas siguen apareciendo, multiplicándose sorprendentemente, hasta que el sistema inmunitario de la oruga no logra destruirlas tan rápido como se reproducen, y estas se vuelven más fuertes sin número, se unen entre ellas hasta formar una gran masa llamada capullo. ¿Han visto esa pequeña masa nada agradable como de un pedazo de lodo bien formado pegada en la rama más fuerte de un árbol, esperando la gran transformación, después de un tiempo logrando su objetivo? Llevar a cabo el increíble milagro de la metamorfosis, el nacimiento de una mariposa. Imaginen poder cambiar este mundo llenándolo como células imaginativas, llenas de fe. Empezamos cambiando nosotros mismos siendo diferentes a las demás células, que se opondrán a la transformación, practicando lo que la mayoría no hace, llegando a multiplicarnos y ser en gran volumen individuos que logren cambiar las masas. Es un gran sueño. Imagina de momento un día inigualable en un amanecer, al despertar encontramos que la mayoría en el mundo ya cambió y somos sin número los miembros de la transformación, dando ejemplo y aliento a la minoría. Los que muestran el beneficio del cambio, en efecto son más felices aumentando por haber asimilado la ventaja del cambio, y la minoría se da cuenta de que un cambio se logra con excelentes beneficios. El manual dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando una persona herida y dañada del corazón llega a Cristo, es semejante a aquel gusano sin afecto natural, que se arrastraba en la tierra y cargaba toda suciedad sobre sí. Solo Cristo limpia aquella suciedad del alma, cambiando radicalmente a aquel quien se lo permite. ¿Qué se necesita? Someterse a Él para que el poder Dios haga esa obra de transformación, como la maravilla de la metamorfosis, y jamás lo hará a la fuerza, a pesar que Él es poderoso, respetando nuestro libre albedrío cuando Él llama. ¿Quién querrá ganar como una célula imaginativa, lleno de fe, someterse al proceso de transformación para dar el primer paso, para romper con el horroroso capullo de pecado que lo rodeaba y salir de él para después levantar el vuelo tal mariposa como nueva criatura creada por Dios, transformada de la fealdad como lo que provoca el pecado en el hombre a la belleza del color de sus alas como el corazón limpio, redimido y perdonado de sus pecados, las alas con las cuales alcanzará por fe los lugares más altos e inalcanzables de la libertad hacia la más alta montaña, más allá de las nubes, de las estrellas, del universo, al tercer cielo en una vida eterna. Este es el hombre regenerado y revestido del nuevo, que ha nacido otra vez, ahora vive el cambio radical en su comportamiento para buenas obras, pues aquel en quien la buena obra empezó será fiel en completarla. Muchos dejarán pasar la oportunidad porque no se puede confiar en uno mismo, otros muchos lograrán retomar el camino que los conduce a la senda de la verdad en un propósito imprescindible de una vida en la tierra.